sobre la persecución, ¿no es verdad? Hay gente que dice que ya viene o ya está sucediendo en varios países. O sea, mucha gente habla muchas cosas. Pero hoy en esta mañana vamos a ver si en verdad ha empezado o está por pasar, o cómo activarlo, o qué debemos hacer en este cuadro. Y por eso, eso es lo que vamos a estudiar en este mañana. Si podemos ir en un ratico en Efesios capítulo 6, versículo 11 hasta 12, y vamos a ver qué dice la Biblia ahí. Efesios capítulo 6, si alguien lo tiene puede leerlo, así que podemos estar juntos. Efesios 6, versículo 11 hasta 12. Revístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan la tiniebla de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, o sea, dice nuestra guerra o lucha no es contra carne y sangre, mejor dicho, no es realmente nosotros con nosotros. Hay algo atrás de toda esa pelea, de toda esa guerra, de toda esa lucha. ¿Quién está detrás de todo eso? El enemigo, ¿no es verdad? O sea, estamos 24/7 en una guerra. Aunque no lo vemos con nuestro ojo, quién está peleando realmente. Pero sí podemos ver dónde. En las noticias. Podemos escuchar en la radio el gobierno cómo está yendo. ¿No es verdad? Un caos total. Y si vemos, por ejemplo, otros países que ya vienen nuevos casos de coronavirus y todo eso, personas que están muriendo, ahí podemos ver cómo el enemigo está trabajando. O sea, mejor dicho, estamos en medio de una guerra. Ok. Entonces, vamos a seguir viendo cómo esa guerra anda y por dónde anda. Vamos conmigo en Apocalipsis 12, versículo 12 y 17. Sí, si alguien lo tiene, pues, sí. 12 y 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se va a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ok, o sea, parece que ese poder no duerme, ¿no es verdad? Porque tuvo guerra en el cielo, se fue vencido, pero no rindió, siguió con su lucha aquí abajo. Por eso dice, ay de tierra y el mar, porque ¿cómo dice? Porque el diablo ha venido donde nosotros con gran furia, grande ira. Y entonces versículo 17 dice, se fue detrás de ¿quién? De la mujer y el resto de su descendencia. O sea, como dice Pedro, es como un león que anda buscando a quien, ok, como dice 1 de Pedro 5, 8 hasta 9. O sea, él no rinde. Él sigue peleando, sigue atacando y sigue buscando a quien puede devorar. Entonces este enemigo nos causa de día a noche. Así que nos acusa de día a noche. Así que él no duerme en ningún momento. Vamos a ver el versículo 10 del mismo Apocalipsis 12.
¿Quién puede leerlo? Y oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ok, o sea, el enemigo nos acusa, ¿cuándo? ¿Mitad parte de día? De día y de noche. O mejor dicho, todos los días. O sea, cuando tú duermes, Él está acusándote. Cuando tú despiertas, Él está acusándote de día y de noche. Todos los días. O sea, es un enemigo terrible, ¿no? ¿Ah? Terrible es. Él no cansa. Él sigue ahí. Cuando levantamos, dormimos, movemos. De todo modo, Él está trabajando. Ahora, por eso, Pablo dice algo importante en el Efesios 6 que acabamos de leer. Yo no voy a leer todo, pero solamente el versículo 11 otra vez. Porque Pablo dice algo muy, pero muy importante en el versículo 11. ¿Qué dice Pablo por ahí? Sí, si tenemos empapeamiento también, no hay problema. A mí me encanta que nosotros, sí, ahí es la palabra, intercambiamos porque estamos estudiando. ¿No es verdad? Hemos cansado de escuchar sermones, pero ahora vamos a estudiar para así poner nuestra vida en orden con Dios. ¿Sí? ¿Lo tiene Ruth? Sí. Vestite armadura completa de Dios, a vos para firme contra el trampa del diablo. Ok. O sea, Pablo dice algo muy importante, que tenemos que vestir la armadura ¿cómo? Sí, de Dios, pero ¿cómo? Completo. O sea, el enemigo anda, como dice, como un león, buscando a quien puede devorar. Ahora, si uno ve Discovery Channel o eso, puede ver cómo el león duerme en los, dice que lo matas, lo hierbas, la cosa así. Y él duerme y ve como ¿cómo se dice? Biná, ¿no? Sí, el biná también anda por ahí, tú sabes, inocente, volando ahí, saltando con sus amiguitos. Y el león está ahí. Él no sabe, andando ahí, jugando en su inocencia, pero el león sí está durmiendo, viendo cuando hay una oportunidad preciso para atacar. Pero tú sabes que el león no ataca cuando él sabe que no puede cogerlo, seguro. Él ataca cuando sabe que ahora es el momento. Por eso, ¿qué dice Pablo otra vez? Vestite armadura completa de Dios, a vos para firme contra el trampa del diablo. Ok, por eso Pablo no dice solamente las partes de la armadura, pero dice que tenemos que vestirlo completo, porque el león está ahí, andando, buscando a quien puede devorar. Ahora, si tenemos, ¿cómo dice? La faja, ¿cómo dice? El zapato. Eso verá todas las partes de la armadura. Cuando él trata de atacar, no puede coger victoria. Ok, importante. Ahora, vamos a seguir con esa misma lucha para saber por dónde anda. Génesis 3, versículo 15. Vamos a ver cómo Jesús despierta a Adán y Eva y el resto del mundo. ¿Qué está pasando? ¿Tú sabes que me encanta de Jesús? Nunca, ¿cómo dice? Él quiere sin decir al ser humano las cosas importantes. ¿Es verdad? Ok. ¿Quién lo tiene? 3. Sí, 15. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre tu descendencia y su descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Ok. O sea, hay un qué entre la mujer y la serpiente. Una enemistad. Ahora, cuando uno tiene enemistad, ¿qué causa esa? Problemas, guerras,
luchas, ¿no es verdad? Porque nadie quiere perder, ¿no es verdad? Dios solo nunca va a perder, pero el enemigo no rinde. Por eso fue tumbado del cielo, buscando, andando, el león otra vez, andando, buscando, para ver quién puede devorar. ¿Y quién topó? ¿Encontró con quién? Adán. Adán no puede tumbar a Adán directamente. ¿Y para quién se fue? Para Eva. Y cuando Eva, tú sabes, las mujeres gusta escuchar palabras bonitas, y el enemigo con sus palabritas bonitas conquistó a Eva. ¿No es verdad? Y usó Eva después para tumbar a quién. Es una cadena, ¿no es verdad? Por eso Dios dice, hay enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente. Ok, o sea, Dios nos está diciendo que en esta enemistad hay dos grupos, ¿no es verdad? Dos descendencias, de la mujer y de la culebra. Ahora el ser humano tiene que escoger en cuál está, ¿no es verdad? Ok, muy bien. O sea, sabemos ahora que hay una lucha. Pero antes de seguir en esta lucha, yo quiero coger dos Crónicas 20:15. Porque la gente dice, bueno, pero si el enemigo es tan feroz, ¿y ahora qué hay de nosotros? ¿No es verdad? Pero Dios siempre anda con sus promesas y sus palabras bonitas para ayudarnos, fortalecernos. ¿Cuál es la palabra de fortaleza de 2 Crónicas 20:15? Dice, escúchenme ustedes. Y dijo, escúchenme ustedes, habitantes de Judá y de Jerusalén. Y escúcheme tú, rey Josafat. El Señor le dice, no tenga miedo, ni se amedrenten al ver esta gran multitud, porque esta batalla no la librarán ustedes, sino Dios. Amén. O sea, antes de seguir en todo ese tema, yo tengo que parar en medio de la tema y decir que la batalla es no es de nosotros. Porque ¿cómo podemos pelear con alguien que no vemos? ¿No es verdad? Tiramos moqueta, scope, pero no vemos el enemigo. ¿Dónde está? Pero Dios sí puede verlo. ¿No es verdad? Porque el enemigo espiritual, él usa a la gente, claro que sí. Y como Dios también es espiritual, usa a la gente también para su reino. Ok. Ahora que sabemos que Dios pelea para nosotros y que la batalla no es de nosotros sino de Él, Él va a vencer, claro que sí. Entonces tenemos que colocarnos bajo su poder. ¿No es verdad? Porque de antemano sabemos que el enemigo va a perder. Eso todos lo sabemos y Él también lo sabe. Ahora, Él también lo sabe. Entonces nosotros ahora, si estamos sabios, decimos, ok, bien, yo voy a colocarme bajo del ganador, bajo del lado de alguien que va a vencer, seguro que sí. Ok, ahora todo el mundo puede decir, ok, yo voy para Cristo, porque Cristo es el vencedor y el ganador. Entonces yo voy a escoger a Cristo. Todo el mundo dice eso. Pero hay una forma de escoger también. ¿No es verdad? Ok, atención. Esa lucha es una lucha que real, es una lucha real en que estamos viendo. Estamos viendo eso por todo el lado, que hay guerra, matanza, maleza y muchas cosas horribles más. No necesitamos más evidencia, ¿no es verdad? Tenemos sobre evidencia en lo que ya lo tenemos delante de nuestros ojos. Pero parece que la lucha está allá afuera y no en contra del pueblo de Dios. Parece, ¿no? Porque cuando estamos viendo la cosa que está andando por allá de Black Lives Matter, ¿no es verdad? De la cuestión del hombre de color que mataron y todo eso, podemos ver que hay una lucha, pero como que la lucha está allá afuera y no con el pueblo de Dios. Es extraño.
La gente puede decir, pero bueno, ¿es que el enemigo cambió su objetivo? ¿Que ya no anda tras el pueblo de Dios más? ¿Que estás andando tras de otra cosa? ¿Qué está pasando realmente? Porque lógicamente el enemigo no ama a ningún ser humano. O sea, él mata como quiere, es de su naturaleza. Él engaña como quiere, es parte de él. O sea, él hace porque es parte de su naturaleza. Pero la pregunta es, ¿cambió el enemigo su objetivo? ¿Qué pasó entonces que la iglesia no está recibiendo la persecución? Ok, hermana dice porque Dios tiene su mano. Muy bien, es un buen punto. Pero vamos a ver en más detalle el por qué y cuál es la razón. Porque muchas veces si preguntamos, ¿somos el pueblo de Dios? Todo el mundo dice, sí, somos el pueblo de Dios. Pero el enemigo también sabe quién es. Pero hay una razón por qué el enemigo es como si fuera cambio de objetivo, o quizá está tomando vacación. ¿Qué es lo que está pasando? Génesis 3:15 nos muestra que hay una guerra, ¿no es verdad? Enemistad entre la simiente suya y la de la mujer. Por Apocalipsis 12, versículo 17 también hemos leído que él anda tras de personas especiales. ¿Y cuáles son esas personas? Los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesús. Ahora muchos dicen, bueno, somos nosotros. Pero ¿por qué todavía ese enemigo no anda como directamente detrás de nosotros? Ok, no estamos funcionando como Dios quiere, no estamos haciendo el trabajo que debemos hacer. Otra hermana dice que estamos dormidos. Ok, vamos a ver, buen puntos. Dice, hay persecuciones también falsas, sabemos ese. Hay persecuciones que cuando uno ve dice, bueno, ¿será ese el real persecución? Nota que el enemigo, según Juan 8:44, es el padre de ¿qué? De mentira. Él engaña de ¿qué? Desde el principio y de su propia naturaleza. Ok, muy bien. Ok, vamos a seguir viendo entonces. Si el enemigo es el padre de mentira, él ponga ciertas persecuciones también para que la gente cree que eso es la persecución real. Mira lo que dice aquí. Por eso tenemos que ir de nuevo, lógicamente, a la Biblia para ver la persecución genuina. ¿Hemos escuchado? Si hay una persecución falsa, entonces tenemos que ir a la Biblia para ver cómo y por qué el pueblo de Dios en el pasado fue perseguido. Ok, vamos a ver, vamos a seguir leyendo y vamos a ver qué traía la persecución en el tiempo antiguo. Hay una enemistad, dice Génesis 3:15, en contra de la simiente de la mujer y la simiente del enemigo. En otra palabra, los conversos de Dios versus los no conversos, ¿no es verdad? O mejor dicho, el mundano en contra del cristiano. Ahora Dios siempre preservó un pueblo, ¿no es verdad? Cristianos, genuinos, fieles, en todas las edades. Ok, eso es la Biblia. ¿Cómo la Biblia llama ese grupo? Remanente, ¿no es verdad? Ok, vamos a leer Jeremías 23:3 y vamos a ver cómo la Biblia lo llama. Ya hemos escuchado y vamos a confirmarlo con la Biblia. 23:3, ¿quién lo tiene? Jeremías. Yo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra
Ok. O sea, Dios sabe dónde está su remanente. ¿No es verdad? Dios dice, yo voy a recogerlo por donde están. Ok, vamos en el Testamento Nuevo, Romanos 9. Si vamos en Romanos 9, 27. Y vamos a ver cómo dice el hermano por ahí. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 9. 9:27. Sí. También Isaías clama en referencia a Israel. Aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ok. O sea, dice, puede haber muchos. Pero entre los muchos, ¿qué tiene Dios? Un remanente. Ok. Versículo 29, hermano. Dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ya seríamos como Sodoma y no pereceríamos a Gomorra. Ok. Aquí en el libro, en el Bible, la Biblia Pavimento usa la palabra semilla. O sea, semilla o descendiente es lo mismo. Por eso, el Génesis 3:15 habla de semilla y Apocalipsis 12, versículo 17 habla de ¿qué? El resto de su descendencia. Ok, o sea, semilla, descendencia es lo mismo. Por eso dice Pablo aquí, cita Isaías, donde Isaías dice, si el Señor de ejército no dejaba semilla, pereceremos como Sodoma y Gomorra. Pero Dios no va a permitir que eso sucediera. No es verdad. O sucede. No es verdad. O sea, siempre Dios tiene un... Ahora mira como Pablo dice, Romanos 11, versículo 1. ¿Qué dice? Romanos 11, 1. Digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también Dios pedirá a quitar la simiente de Abraham de la tribu de Benjamín. Amén. O sea, Pablo dice, por ejemplo, dice, Dios ha olvidado, rechazado a su pueblo. No, siempre queda Dios ahí, ¿no es verdad? Con ese remanente de edad para edad. Cuando va a venir el diluvio y Dios estaba buscando sobre la tierra, ¿quién encontró Dios que era justo? Noé. Entonces Dios dice, mira, yo no voy a dejar que ese mundo siga así, y que no va a haber más descendencia. Entonces yo tengo que destruir el mundo, pero sí remanente, para que ese remanente sigue. No es verdad, porque ese remanente tiene que seguir hasta el Apocalipsis 14. Habla de ¿cuántos? 144,000 que no han fornicado o cometen adulterio con la mujer. Fornicación, disculpe. O sea, hasta ahí, en el final, Dios va a seguir teniendo su descendencia, su remanente, su semilla y su oveja. Es como dice en Apocalipsis, va a permanecer hasta el final. O sea, una promesa que nunca fallará. O sea, si Dios tiene su semilla, descendencia, el enemigo también lo tiene. Entonces es contra eso que el enemigo tiene gran ira. No sobre todo el mundo. Persecuciones, podemos ver tipos de persecuciones. Podemos ver guerra, lucha, matanza, virus y todo eso. Pero eso es solamente porque el enemigo es un natural. Y todo eso, como dice Juan 10, yo creo Juan 10, ¿no? El enemigo viene para hurtar, matar y todo eso. Ok, eso es su naturaleza. Pero la ira principal no es contra todo el mundo. Es contra los que, Apocalipsis 12:17,
Los que guardan los mandamientos, un grupo especial es lo que el enemigo está esperando para que no se active. Porque si ese grupo active, entonces él tiene problema. Ok, muy importante. Vamos a seguir. El mundo y los religiosos nominales lo mata, lo tiente, lo hace lo que de su carácter. Pero la ira es específicamente no es en contra del mundo completo, sino la ira de persecución es contra el remanente fiel de Dios. O sea, ¿cuál es la cualidad? Ya hemos mencionado, guarda los mandamientos, tiene el testimonio de Jesús. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia. ¿Qué tiene? ¿Cuál más cualidad tiene? Paciencia. ¿No es verdad? O sea, guarda los mandamientos, tiene el testimonio de Jesús, tiene paciencia. ¿Y cómo la Biblia los llama esa persona, ese remanente? Los santos de Dios. Y ahí muchos dicen muchas veces, no podemos ser santos. No es verdad. Pero la Biblia lo llama los remanentes fiel como. Entonces yo tengo que decir al Señor, si el remanente son santos, si el remanente tiene paciencia, si el remanente tiene la fe de Jesús o el testimonio de Jesús, si el remanente guarda los mandamientos, entonces Señor, ayúdame a ser santo. Ayúdame a guardar los mandamientos. Ayúdame a tener ese testimonio de Jesús. Y ayúdame a tener paciencia. Porque esas son las cualidades del remanente. Ahora, si yo no tengo paciencia, ¿yo caigo bajo la remanente? Si yo no guardo los mandamientos, yo caigo bajo los remanentes. No es verdad. O sea, yo tengo que tener esas cualidades. Ahora, antes que uno empiece a preocupar, déjame decirte otra vez, 2 Crónicas, ¿qué dice 2 Crónicas 20:15? No hay que cogerlo otra vez de memoria. ¿Quién peleará la batalla para nosotros? Dios. O sea, si el enemigo me tienta, ¿a quién yo debo llamar inmediatamente? Coger mi teléfono espiritual, mando un app para Jesús y dice, Señor, yo tengo problema, ayúdame. No es verdad. Y Dios viene, me sobra y dice, espérate, tú no puedes ganar, tú no puedes vencer, esa batalla no es tuyo, déjame ganar. Y Satanás dice, bueno, espera, aquí viene Dios, yo soy derrotado una vez en el cielo y esta vez yo no quiero. Y diablo, ¿qué pasa en el diablo? Retira. Hay un versículo, ¿no es verdad? Yo creo en Santiago 2, yo creo que está. Y dice, si resistimos, ¿qué pasa? ¿Qué hace el enemigo? Él se huirá. Después yo voy a darte el versículo para no demorar. Santiago mismo, 4:7. Vamos a leerlo rápidamente. Santiago 4:7. Aquí en que lo tienes, papelito inglés, no hay problema, léelo. Amén, así mismo. Resistid. Pero para resistir tenemos que vestir, como dice Pablo, la armadura completa de Dios. Así podemos resistir. Ok, adelante, vamos a seguir. Y dice, ok, entonces hay cosas que el diablo no le conviene y no le gusta. La Biblia lo llama el padre de mentira, Juan 8:44, y su mentira es que no podemos ser santos en este mundo y alcanzar la madurez espiritual, en otra palabra, de ser semejante a Jesús. Ok, ser santo significa ser semejante a Jesús. Ahora tú sabes que hay una matutina de hermana White que llama ser semejante a Jesús. O sea, el enemigo dice, tú no puedes. No es verdad. Jesús es Jesús y tú eres un hombre. Tú no puedes. Así dice, no es verdad. Pero la Biblia nos enseña que debemos ser santos como Dios es
podemos ser semejante a Jesús. Ahora, el mismo hermano va y dice, no podemos igualar. No podemos igualar ¿cómo dice? El molde, ¿no? Patronchi. No podemos igualarlo, pero sí podemos imitarlo. Podemos ser semejante a Jesús. Porque el enemigo viene y dice, no puede. Jesús es Dios. Tú eres un hombre. Y tú tienes que decir al enemigo, Jesús es Dios en verdad. Pero era también ¿qué? 100% hombre. Y venció la tentación ¿en qué? En carne como nosotros, ¿no es verdad? Tomó sobre sí la naturaleza humana, dice el libro de Historia de la Redención, y la Biblia lo confirma también, que él tomó la naturaleza humana y dice el enemigo, mira, yo te voy a vencer, ¿cómo? No yo vengo como Dios que soy, pero yo voy a vencerlo en la carne. Para que tú sabes, si uno depende 100% de Dios, eso es lo que te espera. Y Dios tiene su remanente que llama, y final lo llama los 144,000, pero ahora no hay que esperar sobre 100 y no ningún número. Tú debes estar listo para formar este número. Ahora, de esta forma, puede traer el lluvia tardía. Déjame ver la hora, está yendo bien, ¿ok? O sea, necesitamos la lluvia tardía para iluminar la tierra con la gloria de Dios. Pero antes de recibir esta lluvia tardía, ¿qué necesitamos? La lluvia temprana. Tenemos que tomar esa experiencia. Y porque la lluvia temprana, ¿qué hace con el semilla? Lo germina, ¿no es verdad? Empieza a abrir, sacar un flor, pero no puede madurar así. ¿Necesita qué? La lluvia tardía. Es una combinación de lluvia temprana y lluvia tardía. O sea, tenemos que tener experiencia de todos los dos. No podemos meter en medio del juego y decir, ya, yo estoy vencedor. No. Hay que empezar primero con la lluvia temprana y también después orar para recibir la lluvia tardía. Pues el enemigo de nuestra alma nos quiere esconder esa verdad, la verdad preciosa para nosotros, y hacernos pensar que la persecución ya empezó. Y por eso podemos decir, si la persecución ya empezó, entonces estamos bien. No es verdad. No hay que hacer nada porque ya empezó, no es verdad. El enemigo anda como en contra de los que él tiene en amistad contra ellos. Y el enemigo dice, la persecución empezó. Y nosotros decimos, vamos a relajar. Ya empezó, ¿no? Y ese es el engaño del enemigo. Porque vamos a ver, antes de terminar, qué es lo que trae la persecución genuino. Ok, vamos a seguir. Y de esta forma, ¿qué él hace? Él nos mantiene ciego y dormido en cuanto a la persecución genuina a otros él dice, tú has escuchado, muchos cogen la cita de hermano White que dice, no despierta la persecución. Muchos lo cogen esa cita y tú sabes, el enemigo encanta esa cita porque él no quiere que tú acabes de leerlo. Él quiere que tú coges solamente este pedazo y dice, no despierta la persecución. No sale por ahí, habla del mensaje de tercer ángel y la justificación por medio de la fe. Tranquilo, porque tú estás despertando la persecución. El enemigo tiene mucha forma. Engañarnos que ya empezó y engañarnos que no despierta la persecución. ¿Para qué? Para que quedamos dormidos, tranquilos, suavecito ahí en la banca. Sienta bien, ¿no? Tiene un cocinje suave, ¿no? Esa banca azul. Ok, siente bien.
El enemigo dice, ponga más suave. Sube el aire. ¿No es verdad? Ok. Entonces, ¿qué dice Pablo? Vamos rápidamente. Romanos 13:11. ¿Todavía está yendo bien? Estudio, comprendible. Ok. Bueno, vamos a seguir. Romanos 13:11. Y tú sabes, mis hermanos, mientras está buscando, déjame decirte algo. Tú sabes, muchas veces, Romanos 13:11. Dice, Espera, antes de leerlo. Ya. Ok. O sea, Pablo nos manda a despertar. Ahora, eso es lo que voy a decir. ¿Tú crees que en el aposento alto los hermanos estaban viendo el reloj? ¿Ah? ¿Tú crees eso? En el aposento alto dice, pero Pedro predicó mucho. Vamos a clausurar porque yo tengo hambre. ¿Era en qué? Oración continuamente, ferviente. Y alguna vez yo digo, pero bueno, ¿será que el pueblo de Dios, será que Dios tiene que parar los relojes? Para que el pueblo de Dios puede sentar un ratico y aprender de Dios y ver en qué estamos y ver cómo debemos prepararnos. Porque hay gente que dice, no, pero un sermón, predique 10 minutos y ya listo. Y tú sabes, cuando Pablo predicó, ¿tú recuerdas de su viaje? ¿Qué pasó con el muchacho que está sentado ahí arriba? Cayó y pegó un sueño, cayó y durmió. Y Pablo dice, no hay dormimiento aquí. Pablo fue donde el muchacho, se levantó el muchacho de su muerto para él sigue escuchando. Ok, vamos a seguir. ¿Qué dice Jesús ahora? Juan 8, 32, 34. Mira, Pablo no hace juego. Nadie se duerme aquí. Si está muerto, levanta de la muerte, sigue escuchando. Juan 8, esa cosa suena como un chiste, ¿no? Pero es verdad, Pablo no predicó en 10 minutos, ¿no? Sí, Juan 8, 32. ¿Qué dice? dice que, y conocerá la verdad, y la verdad lo harás libres. Hasta 34. Sí, lee hasta 34. Y se les respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir, ustedes serán libres? Jesús le respondió, de cierto, le digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Ok, espera. O sea, aquí la gente está hablando de descendencia, de semilla, pero Jesús viene diciendo, bueno, ¿cómo dice? ¿Qué hace libre? La verdad. Ahora ellos dicen, bueno, pero somos de Abraham, somos de la simiente correcta y todo eso. ¿Y dónde sale Jesús como que uno conoce la verdad y os haga libre? Soy libre, pero Jesús dice algo más, porque ¿qué nos mantiene en esclavitud? El pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. O sea, Dios dice, si alguien transgiere la ley, está esclavo. Es un esclavo. Y entonces los descendientes verdaderos fieles, ¿qué hacen entonces? Guardan los mandamientos de Dios y no son esclavos. O sea, Dios quiere liberarnos de esa esclavitud del enemigo. El enemigo nos mantiene esclavo a través de transgredir la ley de Dios. Y eso, ¿cómo dice? Transgresión de la ley es pecado. Ahora el enemigo viene, levanta algunos predicadores en medio del pueblo de Dios mismo. Y tú sabes qué dicen los predicadores. Y anda diciendo que nadie puede guardar los mandamientos. ¿Has escuchado eso? Los predicadores en medio del pueblo de Dios. Nadie puede guardar los mandamientos, dice ellos.
Pero ¿de dónde viene esa enseñanza? Del mismo enemigo. Cuando uno estudia la historia de la redención, yo creo el conflicto de los hijos también, dice el primer mentira también, en el cielo el enemigo dice, nadie puede guardar los mandamientos. Los mandamientos de Dios son injustos. Y él logró, dice Apocalipsis, con su cola, ¿qué hizo? Arrastró un tercer parte de las estrellas de los cielos. ¿Qué se representa esta cola? Su engaño, las astucias, las acechanzas del enemigo. O sea, con esa cola ganó tercer parte. Pero el mismo cola siguió aquí abajo y ganó tantas personas también que ahora algunos están predicando que no podemos. Y también no podemos ser santos. Santo significa también apartado. ¿Tú recuerdas Job capítulo 1? Que dice, revisa no pavimento. ¿Has considerado mi servidor Job? Un varón que justo, santo y apartado de la maldad. Pero Job no era Jesús. Job no era Dios. Era 100% hombre solamente. Pero era santo. Era justo. Era apartado de toda maldad. El mandamiento. Era un hombre que andaba según la palabra de Dios. Y podemos ver por testimonio, porque cada mañana aquí se dio. El mismo capítulo 1. Levantó el altar y ahí oraba por su familia. Y no hizo eso a veces, sino continuamente, todas las mañanas. Por eso Job también era un modelo de cómo alguien puede ser justo. O sea, cuando viene el enemigo a través de un hombre que, entre comillas, es de Dios y viene a decirte, nadie puede guardar el mandamiento. ¿Tú sabes lo que tú tienes que decirlo? El mismo que Jesús dice a Pedro, cuando Pedro dice a Jesús, tú no puedes morir. ¿Qué dice Jesús? Aparte de mí. Porque ese predicador viene con la antorcha, como dice el hermano White en el libro Evento del último día, con la antorcha de ¿quién? De Satanás. ¿Y dónde se para? Dice el hermano White. En los púlpitos. Nunca olvide eso. Ahora mira 2 Timoteo, vamos rápido conmigo. 2 Timoteo. Mira, Dios manda lecciones, ¿no? Para que estamos atentos. Porque el enemigo es padre de mentira. Ok, 2 Timoteo 3:12. Entonces, antes de leer eso, hermano, ¿para quién el fuego está preparado? ¿Para Satanás? ¿Para nosotros? Pero el enemigo no quiere ir solo, ¿no es verdad? Él dice, vamos conmigo al fuego eterno. Pero tenemos que decirle, no, mira, 2 Timoteo. Sí, 3:12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ok, o sea, todos los que quieren vivir como, en otra palabra para piadoso, ¿qué es? Santo. Apartados. Muy bien. 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Qué más trae la persecución genuino? Dice, pero no podrán seguir avanzando porque su insensatez se hará evidente a todos, como también lo fue la de aquello. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia y persecuciones y padecimientos que con lo que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y la cual me ha librado el Señor. Ok, pero ¿por qué? Porque él predicaba el evangelio, ¿no es verdad? O sea, vivió una vida santa y junto con eso, ¿qué hizo?
predicar el evangelio. Porque uno puede decir, yo soy santo. Yo no me meto con nadie. Yo quedo en mi casa. Pero ¿eso es todo? Hay que trabajar en una combinación. ¿No es verdad? Testificar, porque mira, tú sabes qué es poder. Si tú y yo, si nosotros podemos predicar, pero con una vida, como dice hermano ahorita en la lección, que nuestra vida anda, concuerda con lo que predicamos. Eso debe ser una oración primordial, ¿no es verdad? Ok, él dice, Juan dice, yo creo sí, primero de Juan 3:4. Ok, después yo voy un poquito rápido para que nosotros no quedamos mucho aquí. Sí, 3:4, vamos a verlo. Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Ok, o sea, el pecado es quebramiento de la ley, pero antes dice algo más, leer otra vez. Antes, el 3. No, el mismo. 3:4. Nos dice, todo aquel que comete pecado quebranta también la ley. Ok. Pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Ok, 5 y 6 ahora. Pues dice, y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestro pecado, y en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Ok, o sea, cuando Jesús viene en nuestra vida a través del Espíritu Santo, ¿qué hace Dios en nosotros? Porque mira, vamos de nuevo, si el pecado nos hace esclavo, y si el Hijo del Hombre viene para liberarnos, entonces, ¿qué hace Jesús dentro de mí cuando Él viene en mí? Nos transforma. ¿Y qué Él saca? El pecado. Porque cuando Él entra, Él tiene que sacar toda suciedad, toda maldad, todo pecado, porque Él viene para limpiarnos, liberarnos. Todo lo que nos puede hacer esclavo, Dios puede romper esa cadena. Ahora, si uno no cree, dice, pero ¿cómo eso es posible? Judas, versículo 24. Vamos a leerlo rápidamente. Judas 24. Ese versículo me da mucho. Sí. Dice, y aquel que es poderoso para cuidar que no caiga y presentarlo intachable delante de su gloria con gran alegría. Ok. ¿Quién es poderoso otra vez? ¿El hombre? No, Dios, Dios es poderoso. Recuerda, ¿de quién es la batalla? de Él, De Él. Ahora, el mismo que de Él es la batalla dice, yo soy poderoso para guardaros para que ustedes no caigan. Y para que ustedes puedan parar sin culpa en presencia de su gloria con gran alegría. O sea, qué maravilloso es Dios. Mira, ¿tú sabes por qué caemos? Porque tratamos de pelear con nuestra propia fuerza. Y eso, mira, vamos a pelear y podemos ver que todas las veces el enemigo nos vence. Decimos, pero, ay no, Señor, otra vez, es que yo no puedo, es que yo he tratado, Señor, pero otra vez. Pero Dios dice, pero bueno, la batalla no es tuyo, es mío. Entonces permitirme entrar y pelear para ti. Esa es la cosa. Porque muchos de nosotros dicen, yo voy. Ahora, ¿cómo uno va a pelear con alguien que no ve? Cuando tú tiras un puño aquí, él pasa detrás de ti, ¡tap! ¿No es verdad? Porque tú no ves. Cuando tú miras aquí, está allá. Entonces tú tienes que acudir a alguien que es igual espiritual para pelear para ti. Única cosa que Dios quiere es permiso. Permítame entrar.
Aquí está la puerta de ¿dónde? De tu corazón, latiendo. Y si alguien escucha mi voz, ¿y qué hace? Abre. Entonces, ¿qué hace? Entra y cenaré contigo y tú conmigo. O sea, Dios late solamente. Aquí estoy, el tiempo está acabando, la profecía está cumpliendo y uno debe decir, bueno, Señor, yo escuchando tanto latir, yo voy a abrirlo para que tú entres. Pero tú sabes que lo que dice hermana White, muchas veces Jesús no puede entrar porque hay sucio delante de la puerta. Ok, hay muchas cosas más, pero vamos a recapitular y en otra ocasión pero hay cosas que yo quiero saltar antes de terminar. Ok, entonces el enemigo, si practiquemos pecados, ¿de qué somos? ¿De quién somos? Hijo del diablo. Ok, Juan, hemos leído también 1 de Juan 3:8 dice que somos hijos del diablo, pero Jesús quiere que somos hijos de Dios. Entonces por eso Él vino para hacernos libre. 2 Timoteo 3:5 nos dice que hay gente que tiene la apariencia de religiosidad, pero ¿qué niega? ¿Qué niega? 2 Timoteo 3:5 dice que niega su poder. ¿Poder para qué? ¿Cómo dice Judas 24? Aquel que soy poderoso. ¿Qué hace los que tienen la apariencia? Niega su poder. Él es poderoso. Él quiere obrar en mí y en ti. Y Él quiere tumbar ese enemigo que es como león. ¿Usted me permite? Ok. Bueno. Ok. Yo no quiero escuchar ningún estómago que gruña, ¿no? Mete un poquito de agua. ¿Ah? Ok. Yo voy a... Ok. No, de no. Ezequiel, ahora, vamos en Ezequiel, porque hay algo que Dios nos quiere mostrar. Ezequiel, sí, Ezequiel. Finalmente, el que no predique el evangelio, ¿qué pasa con esa persona? Ezequiel 33:18. Oh, tiempo se va rápido, pero estamos ahí. 18 dice, si el hombre justo se aparta de la justicia y comete acción inicua, por causa de sus malas acciones morirá. Si No. es cierto, no es. Espera, dice, ajá, ahí está. Ok, se dice, si no despierta el malvado. Sí, pero sí, porque quizá el versión me probamos. Ok, o sea, debemos despertar, ¿cómo dice? Apartar no dice. Me gusta la Ezequiel 18:20. Ok, léelo para mí. Dame ver, hay algo ahí que... Esta solo cuando el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, Ajá. morirá por ello. Sí, y sigue un poquito más. Y cuando el impío se aparta de su impiedad, practica el derecho y la justicia, vivirá por ello. Ok, pero hay un parte más, yo estoy un poquito... Sí, porque dice, si uno no despierta el malvado para volver de su camino, entonces ¿qué Dios exigía de nosotros? La sangre de ellos. O sea, debemos despertar el malvado, sí, de su mal camino. Ahora mira lo que dice Pablo en el mismo contexto, 1 de Corintios 9:16. Mira lo que dice Pablo por ahí. 1 de Corintios
9:16. Vamos a verlo rápido. 1 Corintios 9:16. Dice algo importante. Porque aunque predico el Evangelio, no tengo de qué gloriar, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Ok, ¿qué dice Pablo? Ay de mí si no predica el Evangelio. Ahora, ¿cuál Evangelio? El eterno, ¿no es verdad? Ok, entonces el diablo nos engaña que la persecución genuina está andando para mantenernos dormidos en cuanto a la verdad presente. Pero él sabe que si quedamos en esta condición espiritual, no podemos recibir el Espíritu Santo y ser salvo. Y también que por la falta de predicar el Evangelio, el sangre o la sangre del malvado va a caer sobre nosotros. Ahora que sabe el enemigo, yo no voy a leer este versículo, pero él sabe que su tiempo está. Recuerda que él tiene gran furia sobre los que quieren ser parte de la remanente fiel. O sea, él quiere que la venida de Jesús nos coge de sorpresa y que no estamos preparados. Recordamos Mateo 25, los 10 vírgenes, 5 era lista porque tenía aceite extra y 5 era insensato, bobo. Ok, ahora él no quiere que nosotros nos santifiquemos con la ayuda de Dios, lógicamente. Él quiere que andamos en la misma. El enemigo quiere escuchar esta frase. ¿Tú sabes que el enemigo quiere que sea decretado sobre nosotros? ¿Tú recuerdas lo que fue escrito sobre en la pared? En Daniel capítulo 5. Mene, tekel. Ajá, que dice, he pesado en la balanza y he hallado fallo. O sea, el enemigo encanta que esa frase se repetirá en nuestras vidas. Porque él sabe, está consciente que su tiempo está por acabar. Ahora, por eso él quiere mantenernos en esta condición fría o de no consagrarnos o de no predicar el Evangelio. ¿Tú sabes que Jesús va a dejar caer el incensario? Que pronto él va a dejar de interceder para nosotros. Mira Amos 7, rápidamente. Amos 7, 7 hasta 8. Eso es bien importante porque sin eso yo no puedo terminar esta mañana. Amos 7, 7 hasta 8. 7 hasta el 8 dice: el Señor también me hizo ver esto. Estaba el Señor junto a un muro construido a plomos y tenía en la mano una plomada de albañil. Y el Señor me dijo: ¿qué es los que ve, Amos? Y le dije: veo una plomada de albañil. Entonces el Señor me dijo: voy a medir a mi pueblo Israel con una plomada de albañil. No voy a pasarle una más. No le voy a pasar una más. Ok, o sea que él tiene en la mano Una plomada. en pavimento dice un chumbo de midi. No es barato, sí, tiene algo en la mano. Por eso yo digo, el enemigo sabe que el frase mene mene tekel va a ser repetida. Por eso él quiere mantenernos en esa condición y decir a nosotros, el persecución ya empezó. ¿Es verdad? O no despertar la persecución. Ahora mira lo que dice Apocalipsis 11:1. Dice en pavimento, e um vara de medir, maneira um garoto a bordo do nanami, e a bordo do bisanami, lanta e mide o templo de Deus, e altar e esnanco da adorar, benje. O sea, hay un hecho de medir. ¿Y qué significa eso? Que el juicio, ¿no es verdad? El juicio. Ahora yo no voy a coger todos los versículos, pero tú recuerdas la palabra que fue mencionado, Ichabod. Ichabod. La gloria de Dios ha sido, o sea,
se ha retirado, estaba levantando. O sea, primeramente estaba midiendo el templo y los que adoran en él, que él tiene en su mano, el chumbo de medir, porque va a ser declarado mene mene tekel. O sea, ese chumbo es para medir, esa línea es para medir. O sea, hay algo que está tomando lugar que nosotros no vemos, pero sí podemos creerlo, porque la palabra nos enseña. O sea, Ichabod significa que la gloria de Dios está quitando, retirando de la tierra. Y por eso, y no voy a cogerlo, leerlo para tiempo, 1 de Pedro 4:17 dice, ¿dónde empieza Dios? El juicio en la casa de Dios. No voy a leer eso también, Ezequiel capítulo 9, anótalo para leerlo en la casa, pero Dios dice, ven, pasa y mata a todos los que no tienen el sello de Dios a su frente. Pero antes de eso, hay que medirlo. Y los que adoran en él. Porque la gloria de Dios se está retirando. Y el enemigo sabe eso. Por eso, mis hermanos, hoy en esta mañana, el tiempo está cerca. Entonces, yo voy a leer ese último versículo para no tenerte. Hechos 4, versículo 2. Entonces, mira, los discípulos y los que estaban ahí en el aposento alto, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué estaba haciendo ahí? Ellos, ¿estaba ahí solamente para coger aire en el aposento alto? ¿Estaba orando? Y también, ¿qué? Glorificando a Dios. Estudiando, pero ellos estaban también confesando, abandonando toda, ¿cómo se dice? Pecado, diferencia. O sea, porque ellos tenían la promesa del Espíritu Santo. ¿Tú recuerdas antes que Jesús subió al cielo? ¿Cuál fue su última palabra? Hechos capítulo 1. Y dice, queda ahí. Espera, sí. Espera en la promesa del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué podemos hacer? Predicar. O sea, es necesario el Espíritu Santo antes. Por eso ellos estaban en el aposento orando con fervor. Señor, danos esa promesa, apartando de las diferencias, todos los pecados, envidia, orgullo, preparando su corazón para la lluvia del Espíritu Santo. No, en el aposento, pero como quiera, donde está 1, 2 o 3, ahí está Dios. ¿Cuál? Hechos 1. 4, 2. Ok, vamos a leerlo. 8, 1, sí. 1, 2. Entonces, cuando ellos estaban listos, llenados del Espíritu Santo, yo estoy corriendo porque yo tengo que terminar. Hechos 4, 2. Sí. O coge 1 y 2. Dice, estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús. Y el 1 dice, mientras hablaban así con el pueblo, se le vinieron encima los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ok, entonces ya empieza la persecución. Genuino. ¿Por qué? Porque ellos recibieron el Espíritu Santo. Con su vida transformada ahora. Y ahora su vida transformada fueron en el pueblo. Predicaba. Y ahorita usted acaba de decir, ¿cuántas personas bautizaron? 3,000. Primera vez. La segunda 5,000. 5,000. Sin contar a los hombres.
Y cada día, Hechos capítulo 4, Hechos 4, que cada día se añadía más. Entonces era más que 8,000. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo bajó, su vida eran transformados y ellos tenían oración ferviente, mantenieron ahí para recibirlo y luego salieron con poder. Hablabas en lenguas, idiomas, para todos los que vienen ahí de otro pueblo podía escuchar. O sea, era algo grande. Y por eso el enemigo, y fueron perseguidos. Y mira el versículo clave. Hechos 8:1. Clave. Sí. Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Ajá. Ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por la tierra de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Ok. O sea, despertó un ¿qué? Una persecución. ¿Por qué? Porque su vida era de acuerdo con la voluntad de Dios. Eran llenos, era semejante a Cristo Jesús. Y esa vida hace que el enemigo se enoja. Porque su engaño es que desde que Adán pecó, nadie puede vivir una vida semejante con Cristo Jesús. Él dice, no podemos. Por eso cuando nosotros llegamos a ese faz, Él empieza a enojar. Y eso despierta la ira del enemigo. Eso despierta ¿cómo se dice? La persecución genuina. Y vamos a leer ese último cita que dice, otro asunto hay más importancia aún. La fe de los mártires, conflicto de los siglos, página 45. Otro asunto hay más importancia aún que debía llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. Ok, atención. Hermana va y dice, ese debe llamar la atención. Ok, por eso estamos leyendo esta mañana. Ella dice, el apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? ¿Por qué? Entonces parece adormecida dice, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Contesta, el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Aquí está la contesta. Entonces hoy nadie puede decir, bueno, Steven, tú has fabricado un estudio. Porque aquí está. Aquí podemos ver por qué la persecución genuina todavía no ha venido. Ahora, ese es el versículo. Ahora, mis hermanos, para terminar, ¿qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen que debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Orar más, pide Dios que nosotros limpie el corazón, vamos a estudiar la Biblia para poder hablar con la gente que está esperando nosotros que dar la testimonio de Dios. Así Dios puede usar la Biblia seguro para nosotros, importa para Predicar. y dar la cierta. Amén. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién se anima? Con nuestra vida, que es el mejor testimonio como hijo de Dios. Ok, muy bien, pero la pregunta es, ¿cómo podemos llegar ahí? Escrito está, haciendo la voluntad del Padre. Ok. Y abre tu corazón.
Ok, vamos a clausurar así. ¿Ustedes creen que debemos tener o hacer lo mismo que los discípulos y los que estaban acompañados con ellos ha hecho? Entonces, hermana White habla de un reforma. Era unánimes. Ya. Unidos. Correcto. Porque no puede bajar en desunión. Muy bien. Entonces, mis hermanos, mira, yo creo que debe, como dice hermana White, debe haber una reforma y un revivimiento. Un cambio en la forma de hacer las cosas. Y hemos volvido mucho monótono. Y la monotonía nos ha llevado hasta aquí. Que no hemos experienciado lo que Dios quiere. Entonces yo creo que debemos organizar cosas así. Que clamamos juntos. A orar por otros. ¿No es verdad? Permitir que Dios transforme nuestra vida. ¿No es verdad? Y orar por esa promesa que ya tenemos. Para que bajamos y seramos. La paz os dejo, dice Jesús. Mi paz os doy. Y no os les doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Esa es la promesa de Dios. Si venga lo que venga, pero no turbáis vuestro corazón y no tenga miedo. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, te agradecemos, oh Padre, oh Dios, en esta mañana por ese estudio tan maravilloso, Señor, que tú nos has dado para que podamos entender que debemos prepararnos. De igual manera que los apóstoles y los que estaban acompañados ahí en el aposento alto, ayúdanos, Señor, de experienciar eso. Ayúdanos de salir de la monotonía que estamos en él. Todos los días lo mismo, todos los sábados lo mismo, Señor. Un cantamiento, un sermón, una escuela sabática, todo lo mismo. Pero ayúdanos, Señor, ahora sí, de entrar en esa comunión, entrar en esa oración ferviente y reclamar las promesas que ya está ahí. Ayúdanos, Señor, de recibir esa lluvia tardía. Primero el trepano y luego el tardía, para terminar esa obra, para que tú puedas venir y buscar a cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Llévanos a casa mientras que vamos a cantar el himno en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno para 248, si podemos levantar y así la sangre puede circular. Consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
lléname solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a ti, Lord, y mi mente y su poder pueden planos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Amantísimo, bondadoso Padre que estás en las alturas de la gracia. Te damos gracias, Señor, porque has permitido que a través del hermano Steven traiga ese tremendo sermón. Señor, que sea el Espíritu Santo que cada día lo edifique a él. Señor, lo transforme para que él pueda traer la palabra. Una palabra que tu pueblo necesita en estos últimos tiempos, Padre. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Ayúdanos a ser santo como tú eres santo, Padre. Ayuda a que tu pueblo despierte. Que estamos viviendo los últimos tiempos, Señor. Padre, y nosotros no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, para que nuestra vida sea transformada y tú puedas, los de afuera puedan ver a ti en nuestra vida. Gracias, Señor. Llévanos en aras de tu Espíritu a nuestros hogares y ayúdanos a terminar de pasar tu día santo en comunión contigo, y que los otros puedan ver en nosotros la obediencia y la unidad como aquellos tiempos cuando la iglesia permitió. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener fe. Aumentanos cada día. Ayúdanos, Señor, que podamos ser carta leída. Tenemos un testimonio vivo delante de los que no te conocen. Ayúdanos a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Todo esto te lo pedimos, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de Cristo Jesús.